RTP. Don Ramón ya está con nosotros a través de Zoom, 7:42. Gerardo Verdesia Zacoto, él es economista e investigador, director de Econ Report, consultora financiera. Vamos a hablar de los acuerdos comerciales que firmará Ecuador y sobre todo también de la economía ecuatoriana, cómo avanza, cómo se ve o se visualiza dentro de este primer trimestre del año. Bienvenido a la mañana en RTP, gracias por acompañarnos. Buenos días, muchas gracias por la invitación y un saludo a toda la audiencia. Gracias a usted por estar con nosotros, la gentileza también de esta entrevista. Bueno, quisiera empezar por el primer punto que señalaba, los acuerdos comerciales que Ecuador pues a los que Ecuador está llegando. Uno de ellos es con Marruecos y si quisiera ver en el lado internacional, aparte de estos, cuáles son las otras puertas que Ecuador comienza a abrir en el mundo, en un mundo que se mueve geopolíticamente bastante estratégico y que busca y que te presiona por tomar una posición a favor o en contra de Estados Unidos. Claro, efectivamente, bueno, el contexto internacional para el comercio global está bastante complicado, ¿no? Desde la parte geopolítica de los conflictos armados entre diferentes países, o sea, entre los diferentes bloques de potencias con sus contrarios por un lado, y también evidentemente con la política altamente proteccionista que Estados Unidos está llevando a cabo en lo comercial por otro, pues pintan un panorama bastante incierto, bastante complicado, en el que cabe decir que Ecuador se ha sabido mover bien hasta el momento, ¿no? Porque dentro de todos los parámetros o dentro de todos los indicadores económicos bueno, que normalmente se analizan, las exportaciones, por ejemplo, el contexto internacional para el Ecuador se ha mantenido relativamente bien de forma relativamente persistente a lo largo de estos años, ¿no? Y eso evidentemente es también una consecuencia de la política más o menos aperturista que ha llevado a cabo el Ecuador en los últimos años en búsqueda de la firma de nuevos acuerdos comerciales con diferentes países, ¿no? Por ejemplo, como usted bien menciona, se está tratando digamos que estrechar lazos comerciales con Marruecos, ¿no? Un país del continente africano ubicado en el norte de África que estratégicamente pues es adecuado y es interesante fortalecer las relaciones comerciales con ese continente y con ese país en concreto ubicado en esa zona del continente, pero también Ecuador no se ha quedado ahí, ¿no? O sea, no ha buscado solamente el comercio con los países colindantes de nuestra región o, por ejemplo, con Norteamérica, los avances del acuerdo con Canadá, por ejemplo, sino que ha buscado, como digo, ir a mercados más inéditos y también más allá al continente asiático con los acuerdos con Corea del Sur. Entonces, es más o menos eso lo que se baraja ahorita: Marruecos, Corea del Sur, ratificar Canadá también. Y bueno, y tratar también hay una fuerte intención de tratar de solventar o de aliviar un poquito esa política fuertemente proteccionista que desde Estados Unidos se vierte al mundo, ¿no? Y tratar de rebajar esos aranceles que se establecieron al Ecuador. Pero bueno, eso ya se ve un poco más complicado porque implica decisiones de política interna de Estados Unidos que, como digo, mantiene esa línea tan proteccionista para todo el mundo prácticamente. Y bueno, por ahí yo remarcaría que es la principal amenaza al comercio global que en la actualidad tiene no solamente Ecuador, sino toda la región. Gerardo, un gusto saludarte. El fin de semana pasado el presidente Daniel Noboa tuiteó una imagen con ciertos indicadores macroeconómicos y también otros indicadores sociales. Durante la semana se ha hablado mucho sobre esa imagen. Algunos analistas incluso aseguran de que eso que es positivo, que mucha de la economía ecuatoriana ha crecido justamente por las políticas económicas implementadas por el gobierno durante 2025, entre diversas opiniones. Me gustaría preguntarte específicamente sobre eso, sobre esos indicadores macroeconómicos, indicadores sociales que ha mostrado el gobierno de Noboa como resultado del 2025. ¿Cómo ves esos indicadores? Si son ciertos para ti, si son falsos, y en su efecto, ¿a qué se deben realmente? Si es que es algo, una consecuencia directa de el gobierno como tal, o es una consecuencia a pesar de el gobierno. Bueno,
Bueno, lo primero que tenemos que tener claro es que es un tuit o una imagen puramente propagandística, ¿no? Es decir, se acaba el año y para un gobierno, como todo gobierno que es propagandístico, pues le toca tratar de rescatar lo bueno, impulsar lo bueno y hacer propaganda política con eso, ¿no? Entonces, no se podría esperar un análisis de indicadores 100% objetivos que nos muestre no solamente lo bueno que ha ocurrido en el año, sino también lo malo y cómo solventarlo. No, bueno, en política normalmente se usa la propaganda como principal arma, ¿no? Entonces, ahora bien, ¿cuál es la realidad o en términos económicos, qué es lo que ocurrió el año pasado? Bueno, para mí tenemos que centrarnos en un par de indicadores, no es necesario ver, digamos que rebuscar tanto tanta cosa tan tallada para tratar de sacarle ahí lo bueno con las pinzas. Centrémonos en el crecimiento económico, ¿no? Sin irnos más lejos, el año 2025 sí se espera que cierre con un crecimiento económico superior al promedio de los últimos años, alrededor del 3,8% del crecimiento del PIB. ¿Qué sucede? También se ha dicho mucho que este crecimiento no es más que un rebote del decrecimiento del año 2024 y también del mal contexto del año 2023. Recordemos que venimos arrastrando un contexto económico y general adverso desde mediados del 2023, pero también es verdad que la economía ha rebotado más de lo que se esperaba que rebote, ¿ya? Es decir, aun quitando el efecto rebote, vamos a crecer un poco más de lo que normalmente creceríamos. Hasta ahí sí se puede rescatar que ha sido una recuperación un poco más fuerte de lo normal. Ahora bien, ¿cuál es la principal pega? ¿Cuánto va a durar esto? ¿Es un rebote cortoplacista, coyuntural, o es que ya hay dinámicas estructurales en la economía que nos permiten proyectar que este crecimiento atípico, es decir, por encima del promedio, se vaya a mantener? Y es ahí en donde tenemos más dudas, porque ya tenemos previsiones de crecimiento económico de organismos internacionales como el Fondo Monetario, como el Banco Mundial o como la CEPAL, que proyectan el crecimiento económico para el Ecuador, para este año 2026, para el 27, para el 28, y en general lo que nos están diciendo básicamente es Ecuador va a volver a crecer mediocremente, es decir, a un ritmo del 1,8%, que no es nada, ¿no? Si tenemos en cuenta que la población crece a un ritmo del 1,5, entonces si comparamos eso, estamos creciendo prácticamente nada si descontamos el efecto poblacional. Entonces, para mí, el año 2025 se puede concluir como un año de rebote fuerte, de recuperación económica fuerte. Incluso se ha podido llegar ya a día de hoy, a recuperar ciertos indicadores claves como el empleo a nivel prepandemia. Es decir, llevábamos todos estos años, el 21, el 22, el 23, el 24, que todavía no podíamos recuperarnos del empleo que teníamos antes de la pandemia. Ya lo hemos podido hacer impulsados de esa fuerte relativa recuperación económica de este año 2025, pero a partir de ahora, más que celebrar esas cifras rebuscadas que el gobierno ha tratado de vertir sobre la opinión pública, tenemos más bien que sentarnos a ver cómo podemos realzar estructuralmente el crecimiento para este año 2026 y para todos los que vienen. Pero de igual manera no salimos de una franja que parece estar estática desde hace 10 años en materia laboral, pero no me quería ir por ahí. Quiero nuevamente regresar al ámbito internacional. Ya pudimos ver y sabemos que lo global se vuelve local en muchos factores y materias. En este sentido, la parte económica, aranceles del 25% a 8 países de Europa hasta que no se obtenga a Groenlandia, podrían afectar en materia comercial a Ecuador. Sí, claro. Por ejemplo, no olvidemos que cuando la guerra de Ucrania con Rusia inició, el comercio global se vio afectado y Ecuador se vio afectado por efecto indirecto también. El comercio internacional tiene muchísimos vínculos, muchísimos lazos, y está completamente interrelacionado. Y por eso digo, por eso menciono que la política proteccionista de Estados Unidos es un riesgo no solamente para el bienestar de los ciudadanos norteamericanos, sino para en general cualquier país que esté bastante vinculado al comercio internacional. El Ecuador
si algo ha podido hacer bien en los últimos años es mantenerse presente en los mercados internacionales e incluso posicionando nuevos productos de exportación con muy buenas cifras y con muy buenas proyecciones. Entonces, esta política o esta necesidad que tienen los Estados Unidos de ante cualquier tipo de conflicto o ante cualquier tipo de coyuntura entrar con fuertes golpes y ataques al comercio internacional, pues evidentemente sí representa un riesgo, ¿no? Para nuestro país a la interna, porque eso quiere decir menos profundidad del mercado, menos oportunidades de colocar productos ecuatorianos y por lo tanto menos exportaciones, menos divisas y a la interna pues eso tiene ciertas implicaciones o ciertos efectos dentro de la economía interna, en el sistema financiero, en las inversiones, etcétera. Economista, le quedamos agradecidos por habernos acompañado en la mañana en RTP y haber tratado este tema con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Tengan buen día. Muy amable. RTP